Gracias, Señor. Gracias, Padre, Dios Todopoderoso. Te damos gracias, Señor. Gloria, gloria al Padre. Gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Aleluya. Bendito eres, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Dios le bendiga, Dios le guarde. Muchas bendiciones en el nombre de Jesús en esta noche. Le damos gracias al Señor, ¿verdad? Porque estamos aquí presentes, glorificando el nombre de Dios, ¿verdad? En una enseñanza que el Señor pues nos ha mandado a dar, y en obediencia aquí estamos. Gracias le damos al Señor, Dios Todopoderoso, por su misericordia. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Ya pasamos, ya estamos en la noche, ¿verdad? Y le damos gracias a Dios por este nuevo día, por este día en victoria. Aleluya, gloria a Dios. Mi nombre es Lourdes Lugo, pastora asociada de la Iglesia de Cristo de Jerusalén en la avenida, en Santa Juanita, perdonen. La dirección es WK13 27, WK13 27, en primera sección en Santa Juanita, la Iglesia de Cristo Jerusalén. Nuestro pastor Jorge Ortiz y nuestra pastora Wanda Meléndez. Damos gloria a Dios, ¿verdad? Allá hay un grupo de hermanos que, como siempre decimos, les recibimos con mucho amor, ¿verdad? Y le esperamos, ¿verdad?, que este estudio sea de bendición, así lo creemos. Vamos a estar estudiando en el libro de Lucas 14. Vamos a estar hoy con la lección 18. Estamos una lección atrás por esto de la pandemia y eso, pues no pudimos reunirnos, y entonces pues vamos a estar hoy con la lección 18. La lección 18, Cristo y el pensamiento convencional. Aleluya. Vamos a hacer una oración. Primeramente le damos gracias a Dios, como dije anteriormente, porque estamos aquí. Señor, gracias por la salud. Señor, bendice a mis hermanos, a todos los que están oyendo, viendo este video. Señor, que seas tú glorificado en esta clase, Señor, y edificando, Señor. Padre Santo, ayúdanos, danos sabiduría, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Bendice a todo aquel que vea este video, Señor. Cúbrelos, Señor, con tu sangre poderosa, Padre Santo. Por tus llagas somos sanos, Señor. Sanidad, Señor, Padre Santo, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Ahora sí, vamos a empezar la clase. Como dije, lección 18, Cristo y el pensamiento conversional. El texto para estudiar es en Lucas 14. Vamos a estar estudiando Lucas 14 del 1 al 24. Verdad central: los creyentes deberían seguir el ejemplo de Jesús de relacionarse con los pecadores. No es que nos vayamos a pecar, es que debemos de relacionarnos con ellos para que podamos, ¿verdad?, ayudarlos a llegar a los pies de Cristo, ¿verdad? Ese es el mandato, ¿verdad?, que nos dio el Señor, ¿verdad?, de ir por el mundo y hablar el evangelio, ¿verdad?, para que toda criatura se convierta, sea bautizada y se convierta. Así que nosotros no podemos huir de los pecadores. Nosotros tenemos que, como dice aquí, relacionarnos con ellos para llevarlos a los pies de Cristo. Versículo clave es Lucas 14, 23. Dijo el Señor: siervo, ve por los caminos y por los valles y esfuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Aleluya. Fíjense, una palabra aquí clave, que los esfuerce a entrar. No es que los vamos a obligar, ¿verdad?, pero nosotros tenemos que estar dándole seguimiento. Aleluya, Padre Santo. No es fácil, pero no es imposible. Santo. Vamos a estar aprendiendo de Jesús, que era compasivo, humilde y generoso. Vamos a estar aprendiendo también que siempre debemos de tener una actitud positiva,
ante la necesidad de los demás, y más aún enseñarle de la gracia de Dios y el perdón de pecados. Amén. Por eso nos tenemos que acercar a los pecadores. Aleluya. Santo y poderoso es Dios. Identificar estrategias para poder alcanzar esas almas que se pierden. Mantenernos orando para que sea Dios quien nos guíe. O sea, que nosotros tenemos que estar todo el tiempo orando. Tenemos aquí, vamos a estar hablando de Lucas. Todos sabemos que el libro de Lucas tiene la peculiaridad que tiene varias parábolas, y estas parábolas el Señor las usaba para enseñar, para poder enseñar lo que, ¿verdad?, Él quería decir, y para que lo pudieran entender. Vamos a ver, parábola significa narración breve y simbólica de la que se extrae una enseñanza moral. Vamos a estar viendo aquí también una palabra que es hitropesia, que significa acumulación de líquidos en los brazos y piernas. Vamos a estar viendo esa palabra, ¿verdad? Porque Jesús sanó, ¿verdad? Está hablando de la parábola. En una de las parábolas menciona esa palabra, perdón. Benevolente, que quiere decir que se compone de dos términos. Bene, que significa bueno, y volo, que quiere decir querer. Es decir, que benevolente es una persona buena con los demás. Aleluya. Una persona benevolente, es buena con los demás, con todo el mundo. Aleluya. Santo y poderoso es Dios. Ok. Jesús fue invitado a una cena de un prominente líder religioso. El día de reposo, Jesús aprovechó la ocasión para enseñar de lo importante que era tener compasión del necesitado, cambiando nuestro orgullo por la humildad, buscando que la necesidad pueda ser suplida, aprovechando para hablarle del reino de Dios, presentándole a Cristo como Salvador. Muchas veces nosotros vemos esto, ¿verdad?, a las personas que repartimos comida, ¿verdad?, que vamos a suplir una necesidad física, pero también le hablamos de la palabra del Señor, porque hay una necesidad espiritual también. Aleluya. Nuestra actitud debe ir acompañada de la acción. Jesús resalta actitudes de compasión, humildad y una respuesta adecuada a Dios. Sanar el día del reposo era digno de un hombre no religioso, más bien un hombre que ama a Dios y es compasivo todo el tiempo. O sea, no en algunas ocasiones, sino todo el tiempo. Vamos a estar leyendo en la palabra Lucas 14, 1 al 4. Aleluya, santo y poderoso es Dios. Aleluya. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: Jesús sana a un hidrópico. Aconteció un día de reposo, que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Y he aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Mas ellos callaron. Y él, tomándole, le sanó y le despidió. Aleluya, santo. Dice que él tomándole, o sea, tomando al hombre, le sanó. Aleluya. Muchas veces, de las diferencias entre los religiosos y Jesús, muchas veces habían diferencias entre ellos. Fueron reverentes al día de reposo. Los líderes religiosos habían distorsionado el verdadero significado del día de reposo.
Jesús los confrontaba sabiamente, desafiando esos pensamientos. O sea, Jesús buscaba la forma, ¿verdad?, en que él pudiera hacerle entender a ellos que estaban equivocados en el significado que ellos le habían dado al día de reposo. Como religiosos, ¿verdad? Porque muchas veces pues vamos al extremo y hay que tener un balance, ¿verdad? Los judíos agregaron reglamentos que distorsionaban la idea de Dios al respecto, o sea, hacia el día del reposo. Dios es el creador del universo y el Señor del día del reposo. O sea, ellos habían puesto unas reglas y unas normas que realmente, pues Dios, que era el creador del universo y era quien había, eh, pues, eh, dicho, este día reposaré, ¿verdad? No podían ir por encima de lo que significaba realmente. En los 4 evangelios, Jesús tuvo varios encuentros con los religiosos eh, que estaban ciegos, que estaban ciegos a otros aspectos de la voluntad de Dios referente al tema del día de reposo. Estos hombres no podían entender, ¿verdad? Estos religiosos no podían entender el verdadero significado del día de reposo. Amén. Y tenían el día de reposo como si fuera algo como intocable, no se podía tocar, había unas reglas, unas normas, había que seguirlas. Amén. En Lucas 14 comienza con una cena donde Jesús fue invitando nada más y nada menos que a la casa de uno de los más destacados fariseos. Este hombre en particular tenía autoridad como miembro del consejo gubernamental y sobre otros fariseos. En esa cena se encontró con un hombre que sufría de hitropecia, como leímos en la palabra, ¿verdad? En ese tiempo era incurable. Ahora tiene tratamiento, pero en ese tiempo era incurable. Vemos las palabras de he aquí, sugiere que ese hombre apareció de repente ante Jesús. Se cree fue una forma de confrontar a Jesús preparada por los mismos fariseos. Okay. Se cree que ese hombre estaba allí y apareció allí pues para ustedes saben que los fariseos siempre estaban confrontando todo lo que Jesús decía y en especial sobre el día de reposo. Pues se cree que ese hombre estaba allí con un propósito que había preparado los fariseos. Todos sabemos que Jesús siempre salía airoso a esas confrontaciones de los fariseos. Era Dios. Jesús los sanó frente a ellos. Tuvo compasión del hombre sin importarle qué dijeran los demás. Cualquier intento de los enemigos de Jesús de atraparlo fracasó. Por su obra compasiva al sanar al hombre que estaba ante él, solo cumplió los propósitos de Dios. Porque aquellos hombres que habían ¿verdad?, planeado haber confrontado a Jesús, a ver qué él hacía ante ese hombre que se apareció, que tenía esa enfermedad o esa condición, fue un fracaso, o sea, porque el Señor no le importó, Él le importó y tuvo compasión de la persona enferma, del hombre enfermo, porque Él es parte de su carácter, la humildad, la comprensión, el ser compasivo, el querer ayudar. Jesús era para los necesitados, y en ese momento, no importando el día de reposo, Jesús no le importó y ayudó a ese enfermo a sanar. Aleluya, damos gracias al Señor. Vamos a ir a Hechos 10:38. Vamos a ver ahí. Hechos 10:38. Siempre me gusta, ¿verdad?, repetir para que puedan los que están o escuchando puedan escribir. Estábamos en Lucas 14, del 1 al 4, y ahora vamos a Hechos 10:38. En Hechos 10:38 se lee la palabra
Aleluya. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Poderosa palabra, ¿verdad? Nos lleva hacia Hechos 10:38, porque aquí podemos ver, ¿verdad? Pedro hablando cuando fue a donde Cornelio, y dice, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios. Recuerden que Dios le mostró, le habló a Pedro antes de ir allá, que a ningún hombre llame común o inmundo. O sea, no podemos tener excepción de personas, y Jesús no la tuvo al sanar a este hombre, no le importó que fuera enfermo. Él lo hizo porque era su naturaleza sanar, no importa el día que fuera. Vemos cómo quedaron en vergüenza los fariseos queriendo confrontar a Jesús. Terminaron ellos mismos confrontados. En todo lo que Jesús hacía, Dios estaba con él. Él era Dios. Por él son hechas todas las cosas. Y él fue el creador del día del reposo. No pudieron abrir la boca cuando Jesús les preguntó, todo me es lícito, mas no todo conviene. La ley no prohibía sanar en el día de reposo, reconociendo no era malo ni por maldad. Se presentó la oración sin pensar, hora ni lugar, solo viendo que había una necesidad de sanar. O sea, la ley en ningún momento decía que era prohibido. Estos reconocieron, ¿verdad?, que no era malo, ni que era maldad. Al contrario, el orar sin pensar en ese momento, solamente pensar en que había una necesidad de sanidad. En ese momento había una necesidad de sanar, y Jesús así lo hizo. Dios está interesado en nuestras actitudes más que en las reglas que sigamos. Aleluya. Si la actitud es correcta, seguirá un comportamiento correcto. Tenemos que ser más compasivos que rectos. Aleluya, santo. Hay reglas que seguir, claro que sí, pero la acción de compasión y buena voluntad son las que debemos seguir sin pensar. La palabra dice que debemos ser compasivos unos con otros. En Lamentación 3, del 22 al 23, dice que tenemos que ser compasivos, que cada mañana se renueva su bondad, cada mañana aún en el día de reposo. O sea, lo que estábamos hablando ahorita, ¿verdad? Cuando estábamos orando, cada mañana son grandes sus misericordias, ¿verdad? Porque Dios es un Dios compasivo. Y entonces esto no dice, cada mañana son grandes sus misericordias, menos el día de reposo. O sea, no, el día de reposo también es un día para hacer obras para el Señor. La compasión va acompañada de amor, y eso es el Evangelio, porque Dios es amor y nosotros tenemos que tener compasión. Todos sabemos, ¿verdad?, que cuando nosotros hacemos estos estudios o vamos a predicar, la palabra nos habla primeramente a nosotros. Y a mí esta palabra me edificó, pues porque a veces uno quiere ser tan recto y hacer las cosas tan bien hechas que lo daña, en vez de arreglarlo, lo daña. Y esta palabra de Lucas, y lo leído en Hechos, ¿verdad?, nos hace recordar, ¿verdad?, que una de las características del Señor era la compasión y el amor. Era una persona amorosa y compasiva, y era humilde. Y nosotros tenemos que aprender a seguir ese ejemplo. Jesús adelantándose a sus críticos, habló primero. No habló de las acciones engendrar ni siquiera las judías. Más bien
se centró en la actitud de los que estaban allí presentes. Le hizo una pregunta: ¿rescatarán ganado valioso en el día de reposo o dejarían que un niño sufriera y tal vez muriera creyendo que el día de reposo lo requería? La pregunta de Jesús fue retórica. Ninguno dejaría a su hijo o animal sufriendo. Vemos que es bueno tener compasión aún con los ganados. Nosotros tenemos que tener compasión aún con los animales, ¿verdad? Y él les hizo esta pregunta: ¿dejarías a un ganado valioso que se muriera, o a un hijo que se perdiera y sufriera hasta morir porque es el día de reposo? Entonces esa compasión movió a Jesús a sanar el hombre con hidropesia en el lugar, allí delante de ellos. Y quienes lo cuestionaban callaron, no podían argumentar en contra de la necesidad de compasión, independientemente era o no día de reposo. Aleluya. Aquí podemos ver, ¿verdad?, cómo el Señor les enseña que independientemente el día de reposo, nosotros tenemos que tener compasión en todo tiempo, en todo tiempo. Y es una palabra poderosa, ¿verdad?, la que nosotros tenemos que seguir, porque eso nos enseña que nosotros también tenemos que ser compasivos, nosotros tenemos que ser imitadores de Jesús. Aleluya. Dios es bueno, grande y poderoso. Recordándole que estamos en la clase bíblica de la Iglesia de Cristo Jerusalén, estudios bíblicos dominical. Esta semana tuvimos la actividad de Navidad, de Año Nuevo, y entonces la clase pues decidimos darla por medio de las redes sociales. Era ayer, pero por un problema mío personal pues no pude darla, y hoy estamos aquí. La Iglesia de Cristo Jerusalén, ubicada en la calle 27 WK 13, Santa Juanita, primera sección. Aleluya. Ahora vamos a pasar a la parte 2. Jesús enseña humildad y servicio. Recompensa a la humildad. Vamos a leer Lucas 14 del 7 al 11. A ver si me doy un poquito más deprisa. 7 hasta el 11. Y la palabra del Señor se lee: observando cómo escogían los primeros asientos de las mesas, refirió a los convidados una parábola diciéndoles: cuando fueres convidado por alguno a boda, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él, y viéndole el que te convidó a ti y a él, o sea, el que los invitó, le diga: da lugar a este, o sea, te diga: levántate y dale lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo en la mesa. Porque cualquiera que se enardece será humillado, y el que se humilla será enardecido. Aleluya. Santo. Ahora vamos a hablar acerca de la humildad y el servicio, ¿verdad? La recompensa de la humildad. Los fariseos y los expertos en la ley eran orgullosos en sus acciones justas. Jesús luego contó la historia de un fariseo y un recaudador de impuestos. Yo creo que me fui. No, estoy bien. Sí. Y un recaudador de impuestos. En este pasaje, las instrucciones son directas de cómo mostrar humildad y no orgullo. Ahora Jesús le habla a los que competían por un lugar privilegiado en la cena. Recordemos que en algún momento corrigió a sus discípulos cuando discutían quién era el más importante.
Eso lo vemos en Lucas 9, 46 al 48. Vamos a buscar lo que estamos cerquita. Vamos a buscar Lucas 9, 46 al 48. Santo, gloria a Dios. Del 46 al 48. Dice: ¿quién es el mayor? Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó un niño y lo puso junto a sí y les dijo: cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibirá, y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió, porque él es más pequeño entre todos, porque él es más pequeño entre todos vosotros. Ese es el más grande. Eso fue él hablándole a los discípulos. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir? Lo que nos está enseñando aquí, que ¿verdad? No podemos engrandecernos. Ahora Jesús le habló a los que competían en un lugar privilegiado. Aquí vemos cómo los asistentes a la cena cogían los primeros asientos, lugares privilegiados. Jesús enfatiza, eso no es de humildes. Aleluya, santo. En Proverbios 25, del 6 al 7, Salomón advierte a los que tratan de exaltarse entre los reyes. Jesús da un mensaje, eso lo podemos ver cuando Salomón advierte a los que tratan de exaltarse entre los reyes en Proverbios 25, 6 y 7. Jesús da un mensaje convirtiéndolo en parábola. Era usual en Jesús usando a ellos mismos y la situación que estaban pasando en ese momento en la escena. O sea, Jesús convirtió ese mensaje en una parábola para poder enseñarle. Comenzó diciendo: no exijan un lugar de honor cuando vayan a un banquete de bodas. Todo lo contrario, viendo en él el comportamiento de los líderes judíos en ese momento, en Lucas 14, 8, viendo Jesús ese comportamiento en ese momento de los judíos, es que él habla esta parábola. Todo el que buscare sentarse en el lugar de honor se arriesgará a que lo levanten y lo sienten atrás por falta de humildad. En Proverbios 16, 9, mejor humilde entre humildes que despojos entre soberbios. Proverbios 16, 9. Proverbios 18, 12. Orgullo nos lleva al fracaso, la humildad nos lleva a gloria. Estoy dándole el texto y resumiéndolo para poder seguir con la clase, pero para los que lo están apuntando es Proverbios 16, 19, que es donde habla de los humildes entre los humildes, y los despojados entran con los soberbios. Y en Proverbios 18, 12, el orgullo nos lleva al fracaso, y la humildad nos lleva a gloria. Santo. Todos sabemos, ¿verdad?, que estamos hablando en un ámbito espiritual. El libro de Proverbios, un libro de sabiduría. Un anfitrión casi siempre tiene de antemano dónde va a sentar sus invitados. Es libre de dar mejor lugar a quien valora más. Siendo así, el sentarse al frente arriesga a que le levanten y lo envíen a la parte de atrás, ¿verdad? El anfitrión casi siempre, cuando vamos a una actividad, nos dan un asiento, nos dan un número, que es donde nos vamos a sentar, y muchas veces pues las personas no hacen caso a los números y se van y se sientan en la parte más privilegiada, y cuando empieza a llegar la gente, pues el anfitrión va y te dice: mira, bueno, no te toca a ti, ve allá, y tú pasas por esa vergüenza, ¿verdad? Por eso es mejor ser humilde y sentarnos donde nos tocó,
o sentarnos en la parte de atrás si no sabemos dónde nos toca, porque así pues el anfitrión puede venir y decirnos, mira, puedes sentarte más adelante. Esa es la enseñanza que el Señor estaba tratando de decir a través de esta parábola del sentarse al frente o atrás, era que tenemos que ser humildes y compasivos, recordando que esto empezó cuando Él estaba en el día de reposo junto con los fariseos y llegó aquel hombre de repente que tenía una enfermedad o una condición y él los sanó delante de todos ellos y le dijo, es ilícito sanar, o sea, esto se puede hacer. Los confrontó, ellos trataron de confrontar a Jesús y Jesús los confrontó a ellos. Jesús nos invita a ser humildes, tomando el tema del lugar en el banquete de bodas. El sentarse atrás se ve como un gesto de humildad. Lo que pasó es que el anfitrión pidió que fuera al frente. Así vemos la parábola de este gesto. Accionó al anfitrión a llamar amigo al humilde, no así al orgulloso, ¿verdad? Como leímos anteriormente que el anfitrión fue y le dijo, amigo, pasa, siéntate al frente. Amén. Jesús dijo, el principio es el verbo. Debemos elegir, ay Dios mío, perdonen, debemos elegir entre la humildad que resulta en exaltación y la autoexaltación que resulta en humillación. Sabes que cuando pues nos exaltamos, cuando nos exaltamos, pues podemos hacer lo que tenemos que hacer, pero cuando nos autoexaltamos, que queremos como llamar la atención o querer ser mejor, ahí entonces es donde vamos a la humillación. Esta enseñanza la vemos en Santiago 4:6. Vamos a buscar Santiago 4:6. A mí me gusta leer los textos cuando son, ¿verdad? Entiendo que es importante leerlo porque así podemos entender mejor la palabra. 4:6. Aleluya, gloria a Dios santo. 4:6. Santiago 4:6 dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Aleluya. O sea que podemos ver, ¿verdad?, que ante nuestra humildad delante del Señor, mayor es la gracia. Santo. Vamos a buscar Proverbios 3:34. Proverbios 3. Sí, 3. Recorrer la Biblia es algo bien bonito. Hoy estaba leyendo algo, viendo algo, una nena de 11 años que estaba leyendo la palabra y ve tan bonito que lo lee. Dice, ciertamente el escarnecedor, él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Aleluya. La Biblia no se contradice. Vemos, ¿verdad?, desde Proverbio, que es Viejo Testamento, hasta Santiago, que es Nuevo Testamento, que nos da la misma dirección, ¿verdad? Nos da la misma palabra, nos exhorta a ser humildes. Aleluya. Porque Dios es Dios en todo tiempo. El Señor no cambia, siempre es el mismo. Ayudando a los desamparados. Ahora vamos a estar leyendo de Lucas 14, 12 al 14. Lucas 14, del 12 al 14. Y la palabra se dijo también al que le había convidado, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos,
ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Aleluya, santo. Por eso ¿verdad? Él está exhortando a que no invite a quien le pueda devolver la invitación o el favor. O sea, eso nos está enseñando que no hagamos las cosas para que nos las devuelvan. No hagamos las cosas a la gente pudiente porque nos puede devolver el favor, sino que tengamos compasión de los que verdaderamente necesitan. Aquí dice a los mancos, a los pobres, a los cojos, a los ciegos, ¿verdad? Pero estamos hablando, ¿verdad?, de toda necesidad. Jesús le dio prioridad a los pobres, a los oprimidos, a los marginados de la sociedad. Ellos tenían necesidad y eran humildes, dispuestos a recibir, porque ellos siempre están dispuestos a recibir. Muchas veces, ¿verdad?, el que puede, el que tiene y el que quiere, pues es malagradecido, pero el que está dispuesto a recibir siempre es agradecido. Jesús estaba en casa del fariseo y enseñaba porque no había invitado a algunas personas a los que él daba prioridad. Los invitados del fariseo, gente pudiente y de nivel, no podían, lo podrían devolver al anfitrión invitación con algunos beneficios, pero los de Jesús, o sea, los que Jesús invitaría, no tenían recursos para devolver la generosidad de invitarlos. Cuando invitamos a la mesa al lisiado o necesitado, la recompensa viene de Dios. La recompensa no viene del hombre, viene de Dios. Usted no espere que cuando usted ayuda a una persona necesitada, venga alguien a ayudarle o que esa persona le ayude. Usted esté seguro de quien lo va a ayudar y de quien va a recibir el beneficio es de Dios. Debemos aspirar a la recompensa y reconocimiento de las personas o a obrar para recibir el reconocimiento y las bendiciones espirituales eternas que vienen de Dios. Muchas veces ni aquí vamos a ver esa recompensa, pero cuando suene la trompeta, ¿verdad?, y estemos frente al Señor, sí vamos a ver la recompensa. Ahora vamos a estar leyendo en Lucas 14 del 15 al 20, la invitación de la gran cena, lugar en la mesa. Lucas 14 del 15 al 20. Parábola de la gran cena. Dice: oyendo esto, uno de los que estaba sentado con él en la mesa, le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos aún comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Él está dando aquí, ¿verdad?, una parábola de 3 personas que fueron invitadas y cada excusa de cada uno de ellos. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelvo, el siervo hizo saber estas cosas a su señor cuando volvió donde él. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto a las plazas, a la calle, a la ciudad, y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar para sentarse. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados, y esfuérzalos a entrar, para que se llene mi casa, porque os digo
que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Yo creo que me pasé, pero lo leí completo. Me tocaba hasta cierto. Ok, aquí vemos, ¿verdad? En esta parábola que el Señor le está hablando, vemos aquí la invitación a la gran cena, ¿verdad? Luego de la conversación pasaron al banquete en el reino de Dios. Jesús usa ese escenario para comentar la decisión que tomaron muchos de tener a Dios y no aceptarlo. Estaba hablando del pueblo de Israel. Dice, durante siglos la nación de Israel había sido invitada a participar y no quisieron, desobedeciendo constantemente a Dios. Ahora el Mesías está entre ellos y no los reconocían. O sea, estaban esperando, primeramente se comportaron mal, después están esperando al Mesías y cuando el Mesías llega, no los reconocen. Mientras escuchaban las enseñanzas, un invitado recordó la esperanza de los judíos. Esperaban un reino que estableciera el Mesías, tiempo de victoria sobre sus enemigos, tiempo de autoridad judía y sobre todo los gentiles. Jesús vuelve a usar una parábola para mostrar el reino de Dios futuro, representando como una gran cena donde fueron muchos invitados. Estamos claros que el anfitrión de la parábola era Dios, invitando a todos a aceptar el sacrificio de Cristo y venir a la vida eterna del reino. Aleluya. Esta parábola, lo que el Señor estaba, era como leímos ahí, estaban invitando a que aceptaran a Cristo como Salvador. ¿Verdad? Como leímos, el pueblo de Israel no reconoció a Jesús como el Mesías. ¿Okay? La mayoría de ellos no lo reconoció como el Mesías, lo tuvieron y no lo reconocieron. ¿Ven? Vamos a ver ahora en esta palabra donde el anfitrión envía invitaciones y la respuesta de cada uno de los invitados. Lo que estuvimos leyendo en Lucas 14. Dos vinieron excusas de sus necesidades de verificar una compra, rechazando la oferta. Esto representa a los que anteponen sus propios intereses a los del reino de Dios, ¿verdad? Eso representan a los que ponen primero todas sus cosas y después, ¿verdad?, el reino de Dios. Qué triste rechazar al Señor, quienes le dan prioridad a todo antes que a Dios. Vamos a ver qué nos dice Mateo 6:33. Primero el reino de Dios y su justicia, lo demás será añadido. Santo, gloria a Dios. O sea, primero es Dios, todo lo demás viene por añadidura, ¿verdad? La palabra nos dice y está en Mateo 6:33. Aleluya. El último de los invitados rechazó la invitación porque acababa de casarse. En Deuteronomio 24:5 nos explica un poco las costumbres judías de un hombre al casarse. Cuando un hombre se casaba en ese tiempo, esa es la cultura judía, ¿verdad? Pues era librado por un año de cualquier responsabilidad de presentarse en público, hasta de la milicia, como si tuviera comparación una cosa con la otra, como si tuviera comparación herir a los pies de Cristo, el aceptar a Cristo, ¿verdad? Eso no tenía comparación. ¿Okay? O sea, dejaba la boda, dejaba la novia plantada, pero tenía que llegar a los pies de Cristo. Aleluya, santo. Así tiene que ser hoy en día, ¿verdad? A veces nos tenemos que ¿verdad?, que privar de ciertas cosas y también tratar de entender ciertos propósitos de Dios, ¿verdad? La palabra dice, niégate a ti mismo, coge tu cruz y sigue, dice Jesús. Así que así nosotros tenemos que vivir, y aquí está viendo, ¿verdad?, como este hombre puso la excusa de que como se había casado, pues no podía llegar
a la invitación. Vamos a ver ahora esta parábola donde el anfitrión envía invitación y la respuesta de cada uno de sus invitados. Yo creo que ya esto lo leí. Dos dieron excusa. Perdónenme, eso lo leí. Ok. Obligados a venir. Ese ya lo leímos, que fue el que me pasé, del 21 al 24, que es cuando manda a buscar a todos los cojos, los pobres, los mancos, y todavía quedaba lugar y le dice, no, vete, y busca a todos los que encuentres en el camino, y esfuérzalos a venir. Nosotros tenemos también que esforzar al necesitado a que venga a los pies de Cristo. Después de años de rechazo, el pueblo escogido de Dios, la invitación estaba a punto de extenderse a todos. Vayamos a Juan 11, 12. Lo resume: a los suyos vino y no le recibieron, mas todos los que le recibieron y creen en el nombre de Jesús le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No vamos a ir, pero está en Juan 11, 12. Ahí es donde nos dice que a los suyos fue, o sea, al pueblo de Israel fue, mas no les recibieron. Mas todos los que les recibieron, o sea, está hablando del pueblo gentil de nosotros, y creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios, amén, porque creemos en el Señor, creemos en el Mesías, Padre, creemos en la salvación por medio de su sangre, en la sanidad por medio de las llagas de Jesús en la cruz. Aleluya. Jesús hablaba esto a sus oyentes sentados en la mesa. El amo y el Señor de la parábola envió a sus siervos a los callejones de la ciudad a invitar. Debían a los pobres, lisiados, ciegos y a los cojos. Jesús nos muestra que quien verdaderamente le interesa al Padre ayudar para el reino de Dios, lo que les importa a Dios, los que necesitan. O sea, aquí el Señor nos enseña que cuando nosotros queremos trabajar para el Señor, nosotros no podemos mirar la condición de la persona. Nosotros tenemos que hablar la palabra y tratar de traer esas almas a los pies de Cristo. Quienes pasamos por alto, cuando nosotros no hacemos eso y pasamos por alto la necesidad de los demás, Dios lo ve como si fuera soberbia, es soberbia, porque nosotros tenemos que servir a todos, porque nosotros trabajamos para la obra de Dios y nosotros no sabemos, ¿verdad? Y no podemos pensar más alto, ver como que nosotros estamos más alto que esas personas, porque no sabemos cuál potencial tiene esa persona y qué propósitos tiene Dios con esa persona. Recuerden que Dios nos conoce a todos. En la parábola, el amo se enfurece por el rechazo de sus invitados. En respuesta envía a buscar en los callejones a todos los necesitados para compartir la mesa con ellos, a los lisiados y necesitados económicamente. Quedando aún espacio en la mesa, envió a buscar más y que los trajeran con diligencia. O sea, nosotros tenemos que ir al pecador con diligencia. Dios quiere que todos sean salvos. Su gran amor se extiende hasta los gentiles. De esto se cree, hablaba en la parábola que el Señor que estaba usando ahí, cuando envió la primera vez. Todos los rechazaron y ahora les pedía insistieran. Notamos con esta parábola dos cosas. No podemos rechazar personas. Aleluya. El Señor no tiene excepción de personas, nosotros no la podemos tener. En el contexto del ministerio de Jesús, esto probablemente se refiere a la inclusión de los gentiles, gente no judía,
y gente no judía, y esto alcanza a nosotros porque sabemos que nosotros somos somos gentiles. ¿Qué nos dice Dios? ¿Qué podemos aprender de lo que nos dice Dios? Dios usó varios escenarios para enseñar, ya sea a la orilla del mar para invitar a sus creyentes a pescar personas, o cerca del arca de la ofrenda para explicar cómo Dios ve el corazón del dador. Pueden leer Mateo 4, 18 al 20, Marcos 12 del 41 al 44. En esta lección Jesús usó el escenario de una cena en el día de reposo para enseñar que la compasión se debe practicar todos los días de la semana, no solamente domingo cuando vamos a la iglesia. Todos los días de la semana son días para que nuestra actitud sea como Dios quiere que sea, para que nosotros seamos personas como somos llamados hijos de Dios, que podamos dar testimonio de nuestra humildad y de nuestra compasión hacia los demás. La humildad y la compasión se muestra de muchas maneras. Se muestra cuando invitamos a la mesa a aquel que no puede devolver la invitación. Cuando usted sale a la calle y da al que no tiene, usted está demostrando verdadera humildad y compasión por los demás. Porque cuando usted da a los que tiene, su mente está preparada que en algún momento puede recibir recompensa. Mas cuando da al que no tiene, sabe que no le va a devolver. El más grande anfitrión de todos es Dios, nuestro Padre. Él nos ha dado la salvación. Él nos invita a su reino eterno y nos da un buen lugar en la mesa, santo. ¿Por qué? Porque Dios es Dios de amor y de compasión. Él es el mayor anfitrión. Él nos invita a todo lo bueno, a todo lo positivo, a tener actitudes que sean agradables hacia los demás. Hay una palabra que dice que a los que aman a Dios todo obra para bien, ¿verdad? Así que nosotros tenemos que hacer todo lo que nosotros hagamos pensando que va a ser una obra para bien, no solamente para nosotros, sino también para los demás. No importa la situación que nos encontremos, todo obra para bien. Si hacemos bien, vamos a sentirnos bien. Si hacemos bien, vamos a ayudar a otros. Si tenemos humildad y compasión con los demás, vamos a tener ¿verdad? La bendición de poner presentarnos ante el Señor porque hicimos el trabajo que nos tocaba hacer. Hicimos el trabajo que el Señor quería que hiciéramos. Amén. Hasta aquí ha llegado la clase. Dios les bendiga mucho, Dios les guarde. Vamos a seguir orando los unos por los otros, en especial por los enfermos. Sabemos que, ¿verdad?, que tenemos un Dios sanador, que confiamos en Dios, todavía creemos en los milagros, siempre con mucha prudencia, ¿verdad? Porque no podemos también andar por ahí, como dice la juventud, al garete, ¿verdad? Nosotros tenemos que también tener prudencia. La prudencia, distanciamiento, mascarilla y oración. Mucha oración, confiando siempre en el Señor, porque Dios es todopoderoso y Dios no ha cambiado. Todavía Dios hace milagros. Así que esperamos que todas esas personas que están enfermas, en el nombre de Jesús, creemos en los milagros. En el nombre de Jesús son sanas y por sus llagas. El Señor Jesús no murió en vano. El Señor Jesús murió por nuestra salvación y por nuestra sanidad. Y nosotros tenemos que confiar, creer y tener fe en que así es. Lo creemos que así va a ser. Mucha prudencia, mucha fe y continuamos creyéndole al Señor y estudiando y leyendo su palabra. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde
y nos vemos en la próxima clase. Aleluya.